Muy buenas noches a todos los que siguen esta transmisión en las redes del Frente Estudiantil Flavio Suero Feflas y las redes de FAPROUAS. En el día de hoy queremos compartirles algunas reflexiones con respecto a la continuidad del semestre en el contexto que se ha estado pasando el país y el mundo con respecto a la pandemia que nos afecta por el coronavirus. En esta ocasión, hemos invitado a Warner Gomera, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, para que aclare un sinnúmero de dudas que tenemos como estudiantes sobre qué va a pasar con el semestre y los venideros en la universidad, ya que hay mucha incertidumbre. La universidad no ha dado concretamente una respuesta a la problemática de la continuidad de la docencia. Y por eso hoy agradecemos la presencia del presidente de FAPROUAS para que aclare un sinnúmero de dudas que nosotros tenemos. Buenas noches, Warner. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Stalin, a ti, a todos los estudiantes de la universidad, a todas las personas que se han conectado con nosotros en esta noche para tratar este tema. Muy buena de parte de ustedes. Creo que es una preocupación generalizada. Tú me haces la pregunta. En realidad es una pregunta que también nos estamos haciendo los docentes. En realidad hemos estado viviendo un momento de incertidumbre porque la universidad anunció que iba a implementar clases virtuales, hizo un anuncio y de repente dejó todo en el aire. El sindicato inmediatamente, la federación se ha manifestado alrededor de que la universidad debe clarificar por dónde vamos, cuál es la perspectiva de este semestre, cuál es el plan de las autoridades. Y apenas en el día de ayer, el señor vicerrector docente, la señora rectora emitió una comunicación poniendo en las manos de los docentes, los directores de escuela y de los profesores un formulario diagnóstico para el diseño de una estrategia de intervención. Básicamente es un formulario que recoge el estado de situación, donde los profesores están, dónde estaban antes de la paralización y si han implementado alguna estrategia en el momento actual, hacia dónde han avanzado y cuánto tiempo les falta para culminar. Pero es ahora. Y la realidad es que te voy a poner de contexto la situación que nosotros estamos, lo que estamos viviendo. La realidad es que no hay posibilidad real de que nosotros podamos volver de manera normal a la docencia este semestre. Y habría que ver lo que va a pasar en los próximos semestres. Solamente para que tengas una idea, de que la principal medida que se está adoptando en el mundo educativo hoy día, en el mundo laboral, en todos los países, a nivel de todos los contextos, es el aislamiento social. Porque la vacuna, que sería aquello que podría permitirnos retornar a la normalidad, no va a llegar este año. Se hablaría de estar regresando, de estar siendo puesta en escena en el mejor escenario el próximo año. Y las medidas que se están planteando para contener la epidemia, que según el Imperial College está diciendo que está colocando en 20 millones de muertos, lo que se estima. Ahora mismo tenemos 169.500 fallecidos en todo el mundo, pero los pronósticos de esta institución de Londres es de que estaríamos colocándonos en 20 millones si se aplican medidas severas restrictivas, y si no se aplican, 40 millones de personas estarían muriendo en el 2020 por culpa de esta enfermedad. Y están entonces en consecuencia aconsejando la restricción, la aplicación de medidas restrictivas si queremos reducir
el número de muertes, y el distanciamiento social es la vía fundamental para esto. Y esto plantea, evidentemente, como acaba de salir uno de los trabajos de la Internacional de la Educación, que en la Internacional de Educación se ha estado trabajando, y también acabo de ver un trabajo de Harvard, acabo de ver un artículo en Acento del MIT, que habla de que definitivamente no habrá retorno a la normalidad, que no vamos a estar viviendo en las mismas condiciones que el mundo cambió, los aglomeramientos, las aulas como mecanismo para el aprendizaje en lo inmediato no serán el mecanismo, la vía para el proceso de enseñanza. Están aconsejando el distanciamiento, y eso quiere decir que la universidad no va a retornar a la normalidad, no va a retornar, no tiene posibilidad de retornar a la normalidad, a su clase presencial. La UAS es una universidad básicamente presencial, y la universidad, como lo está haciendo todo el mundo, tiene que pensarse de manera diferente. Este semestre, si las autoridades se ponen la pila, tendrían que pasar 3 cosas para que este semestre se salve. Mucho ingenio de las autoridades, tendría que ponerse en el sentido académico a pensar, a diseñar estrategias. Ya hay algunos tips que se han puesto en marcha para indicar por dónde es la ruta. La universidad tendría que emplear su ingenio académico, tendría que emplear su capacidad gerencial para diseñar estrategias. Tendría que venir, y luego voy a explicar por qué, la ayuda oficial para poder salvar el semestre y para que la universidad en el tiempo siga operando, y tendría que producirse una cooperación de los servidores universitarios para que tanto el semestre, para aquí en el corto plazo, como en el mediano largo plazo, la universidad pueda seguir operando. Tengamos en cuenta que, repito, es una universidad fundamentalmente presencial, que opera en condiciones muy difíciles, es decir, estamos hablando de una universidad con sesiones superpobladas, estamos hablando de una universidad con espacios hacinados, aunque se ha hecho un esfuerzo, ¿verdad? La presente gestión, hay que reconocer que ha estado tomando medidas para mejorar las condiciones de los edificios, que fue un reclamo que FOPROUAS puso en marcha de que iniciamos como gestión, y hemos encontrado la receptividad de la presente gestión, pero las condiciones de las aulas no son las condiciones para operar en la situación anterior, y en la situación presente peor. Estamos hablando de edificaciones con precarias o serias deficiencias sanitarias. Es decir, la idea de la docencia presencial en la universidad como mecanismo de funcionamiento tiene que salir de la cabeza, y los gerentes de la universidad, que ahora mismo me parece que la respuesta que dio la universidad debió darla hace varias semanas. He escuchado a algunos funcionarios, decanos, directores hablando de que tienen que esperar al gobierno que indique la pauta, pero no, es que nosotros somos la academia. La universidad tiene que diseñar planes, y esos planes hacer recomendación a la universidad, es la que está habilitada para diseñar mecanismos para salir, para preservar la educación en este contexto. Tiene que poner todos sus esfuerzos. El vicerrector docente, nosotros tenemos un vicerrector docente, tenemos un staff de académicos que tienen que ponerse en su condición científica, académica, a utilizar a los mejores recursos que la UAS lo tiene para diseñar estrategias, proponer al gobierno.
pensar primero todo el circuito de la universidad, toda la dinámica y los flujos de la universidad, su realidad, la realidad que tiene la universidad con los docentes, por ejemplo. Una universidad con docentes sobre los 50 años en su mayoría, la campana está hacia los 50, girada hacia los 50 años. Nosotros tenemos una población de docentes que sobrepasa los 50 años y con enfermedades preexistentes que evidentemente te plantea un reto, una población vulnerable, una parte importante de los docentes. Y tenemos, del otro lado tenemos una población, unos grupos, nosotros tenemos el segmento de la población de menos ingreso en la educación superior. Es decir, de verdad que la UAS tiene de todo, ¿verdad? Pero tiene en estos 200 y tantos miles de alumnos, tiene una parte de esa población, la mitad en los centros regionales, tiene dificultades de conectividad. Es decir, verdad que tienen un celular, tienen un smartphone y tienen redes sociales, pero es una conexión mínima, un paquetico que le permite hablar por WhatsApp, no le permitiría a los estudiantes conectarse, ¿no? en plataformas como esta para facilitar el proceso, el proceso de enseñanza. Digo, yo estoy pensando en los retos que tiene que enfrentar la universidad para afrontar esta dinámica, para poder terminar este semestre. La universidad tiene que poner sobre la mesa toda su realidad, la realidad de la composición de sus clases, la realidad de su cuerpo docente, la realidad de los estudiantes. Y debe convocar, la universidad tiene, si quiere salvar el presente semestre, tiene que convocarse de manera urgente. No solamente el consejito, que hasta ahora es lo que ha venido funcionando, ¿no? De manera muy diligente, no tengo ninguna crítica para eso, pero el problema es que nosotros tenemos que constituirlo como comunidad académica, todos los sectores, y buscar una salida a esto. Ser propositivo, esperar que el gobierno se pronuncie, que diga el gobierno cuántos son los estudiantes que se van a permitir en las aulas. Para entonces reaccionar. Es una locura. Nosotros debíamos haber tenido un diagnóstico ya y propuesta. Deberíamos tener constituido un equipo multidisciplinario que involucre a los profesores de ciencia, de la Facultad de Ciencia, que involucre a los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación, que involucre a pedagogos, que involucre a técnicos, a diferentes miradas, psicólogos, un equipo multidisciplinario a economistas para diseñar las estrategias, ¿no? Con las que nosotros vamos a dirigir, a salvar esta situación, a direccionar esta situación, sabiendo que ya, o sea, eso está claro. Si el tema del distanciamiento social tendrá que ser contundente, la universidad no podrá regresar a sus clases virtuales, nadie va a poder regresar a su vida normal, los restaurantes no van a poder regresar a su vida normal. Imagínense ustedes, aulas con 80 alumnos. Entonces, aquí hay un gran reto. En el sindicato, en los próximos días, nosotros vamos a trabajar esto más de cerca con nuestros agremiados y vamos a ir hacia las autoridades, a plantear a las autoridades la necesidad de que nos sentemos para diseñar eso. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que los docentes, diferentes profesores, lo que siempre cumplen, ¿verdad? Porque ustedes saben
que o sea, en un espacio humano hay de todo. Porque lo digo a propósito de que alguien me decía de profesores incumplidores, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los docentes de la universidad cumplen, y en este contexto se ha estado demostrando que los profesores han estado buscando, diseñando estrategias para mantenerse conectados con sus alumnos, pero la solución han sido salidas individuales, no puede ser, tiene que ser algo todo integral. Y además hay que pensar muy bien qué va a pasar con los alumnos que no han podido conectarse. Tenemos que dar una respuesta como universidad. Tenemos que dar una respuesta como universidad robusta, que sería de forma transitoria, con medidas transitorias y combinadas en el corto plazo para dar salida a este semestre, descartando la idea de que vamos a poder volver a las aulas, porque eso no es posible. Si el Imperial College de Londres tiene razón y esperamos entre 20 a 40 millones de fallecimientos, de decesos, estamos colocados en marzo en 169.500. Imagínense ustedes todo lo que falta en ese tramo. Van a venir, obviamente van a tener que venir medidas más drásticas, procesos de apertura, de flexibilización y cierre, jugando con eso, como se ha estado recomendando, para ver, ¿verdad?, cómo se comporta la epidemia en la población, en el territorio. Las autoridades de salud son las que tienen la última palabra en este contexto, es cierto. Las autoridades de salud son las que tienen la última palabra, son las que nos van a decir cuándo, cómo y dónde, pero nosotros tenemos epidemiólogos en la UAS, nosotros tenemos gente que sabe trabajar modelos, tenemos que hacer escenarios. Ahora nos toca a nosotros pensar para recomendar a las autoridades en el tema de la educación cómo abordarlo, y nosotros construir todas nuestras estrategias, que tendrá que ser con una diversidad de medidas y de acciones. Pero para que este semestre se salve, debió ser antier. Tenemos tiempo suficiente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el verano, o sea, nosotros podemos hacerlo todavía. Ahí es probable que muchos alumnos en este transcurso, porque hay que tener en cuenta que la gente está en su casa y son diferentes los niveles de cada uno. Si tú te ves la pirámide social en la República Dominicana, es decir, lo que están enfrentando las familias y lo que van a enfrentar a mediano plazo va a sacar a mucha gente de las aulas. Evidentemente que todas las medidas que se están adoptando, parece ser que la clase trabajadora, los informales van a pagar la consecuencia de esta crisis. Las empresas están despidiendo, 700.000 personas fuera del mercado laboral y tantísimas más que viven de la actividad informal, o porque aquí el dominicano tiene un empleo formal y también participa en la actividad informal. Eso es decir, va a dejar a mucha gente en condiciones económicas hasta que se produzca una posibilidad de retornar, de hacer más o menos actividad normal, sin ingresos, y eso va a perturbar a muchos jóvenes. Yo tengo alumnos tengo un alumno que me dijo, yo no vuelvo al aula, yo no puedo, en este momento estoy en otra cosa. Y lo he escuchado en otros docentes, estoy en otra cosa, tengo mi abuelita, tengo esta situación, yo no puedo estar pendiente de esta situación. Pero bueno, disculpa si me extendí, Stalin, en una sola pregunta, pero así es como yo, en términos particulares, como líder del sindicato de los profesores, estoy viendo la cosa.
Y lo que he estado pensando es en que el sindicato tiene que tener una acción propositiva, que tiene que alertar a las autoridades, llamar a las autoridades y exigir a ellos que nosotros que tomemos las previsiones, que dotemos las estrategias para garantizar la educación de los jóvenes, que no pierdan este semestre y que en el mediano y largo plazo podamos continuar adelante. Wander, en ese sentido, tú planteas ya que no hay posibilidad de retornar a las aulas de manera física por las situaciones que han estado pasando, además de las particularidades que tienen un sinnúmero, en sentido general al país entero, y situaciones que afectan tanto a estudiantes y en sentido general a todos nosotros. Tú abordas el sentido de construir un escenario donde la universidad permita salir del estancamiento que tienen. Tú planteas, no ha convocado consejo universitario, han estado tomando medidas. Si se quiere, yo soy un poquito más crítico, que la universidad ha sido muy conservadora en este contexto y ha reaccionado a diferentes posiciones, incluyendo posiciones que ha tenido el FEPLAS, y esto nos trae como consecuencia cómo nosotros podíamos darle respuesta a lo siguiente, porque dentro de ese contexto, la universidad debe entrar a una modalidad virtual, pero esto implica habilidades y soporte tecnológico que quizá la universidad en el contexto no lo tiene. Ese es por una parte. Por otra parte, tú hablaste muy bien sobre la brecha digital que existe en el país. Entonces, ¿qué cantidad de estudiantes quedarán fuera por falta de conectividad? Entendiendo de que no solo estamos viendo este semestre de manera concreta, sino los futuros semestres venideros, cómo la universidad debe abordar eso. Y tercero, la carga de los docentes que deben organizar y readecuar los contenidos, y sobre todo cómo la universidad mantiene la calidad de educación en ese sentido, ya que la fortaleza de la universidad, como tú lo has explicado, son las clases presenciales. ¿Cómo la universidad en este contexto tan difícil le daría respuesta, entendiendo las limitaciones que tiene, no de recursos humanos ni de capacidades, también hasta de recursos económicos? Bueno, sobre el hecho de que no vamos a poder volver a la clase presencial, habría que esperar al ministro de Salud, ¿verdad? Él se va a manifestar, pero lo que están diciendo todos los análisis en el mundo es que hay que dejar de pensar en eso. Si hay que dejar de pensar en eso, entonces hay que ir en la ruta que tú estás diciendo. De verdad, la universidad, siendo crítico, le ha faltado más empuje, más conciencia de saberse que es la academia, la más importante academia del país, y debería estar planteando más inmersa en buscar soluciones. En realidad, las autoridades se han puesto al frente de cuestiones importantes, preservar la vida de los universitarios, han dado respuesta a cuestiones de tipo materiales, este tipo de cosas, pero ha faltado más empuje. Hay iniciativas como la iniciativa del profesor Ángel Pichardo, que debió estar siendo aupada. Hay una comisión que planteó el profesor Lenchi Vargas y otros más, en el sentido de crear una comisión amplia de investigadores para eso. Debió estar en el primer plano. Hay iniciativas, obviamente, hay buenas iniciativas como la iniciativa del ventilador que se está ocupando de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias, pero se puede hacer más. Y con este tema de la docencia, con más razón. Fíjate que aquí tenemos un problema. Ciertamente, ¿hay problema con el audio o está bien el audio? Sí, se recuperó. Había como un pequeño problema de conectividad, pero ahora sí te estoy escuchando bien. Ok. Fíjate que en realidad, si vamos con la docencia virtual, implicaría una serie de inversiones
que la universidad no posee. Entonces, el ingenio académico de los profesores de la Facultad de Ciencias, en particular, informática, nosotros tenemos una escuela de informática, debería ser puesta ahí para ver qué salida le buscamos. A primera mirada, nosotros tendríamos que tener unas salidas combinadas de diferentes plataformas y de diferentes formas, ¿no? Porque nosotros somos una población muy grande. Yo supongo, y escuché al profesor Jimmy Rosario hablar, que tendríamos que hacer una inversión muy grande para poder tener una plataforma que soporte todas las clases virtuales de la universidad, con más de 200.000 estudiantes y miles de sesiones, pero podríamos combinar diferentes alternativas. Obviamente tendríamos que recibir el respaldo del Estado para esa intervención, pero también para los estudiantes, porque el otro tema es que si la universidad lograra resolver el tema de su plataforma y de los contenidos que irían allí en el mediano plazo, porque en el corto plazo, para este semestre, deberíamos terminar con lo que tenemos, implementando estrategias que garantice ciertos niveles de calidad. Todo el mundo sabe que la docencia virtual implica, la formación virtual implica la formación de contenidos, la preparación, es todo una cosa, no es algo que se realice como lo hemos estado realizando ahora, que cada quien ha subido un video, ha puesto una pizarra allí al frente y se ha explicado unas cosas, ha enviado un cuestionario, no, es algo que hay que montar en unos ambientes, hay que crear unas condiciones. Eso tendría que hacerse a mediano plazo, pero con eso resuelto, aquí tenemos el problema, los estudiantes y su conectividad. Entonces tendría el Estado que intervenir con los estudiantes de la universidad, y hay formas muy básicas, ellos son muy expertos, hay miles de estudiantes con la tarjeta de estudiar, ¿verdad? Para los estudiantes, con lo que por esa vía tú podrías colocar recursos para que los estudiantes tengan dinero para pagar planes que permitan que puedan interactuar en las redes. El financiamiento de computadores, pero también tendría que pensarse en que el Estado provea computadoras a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que pudieran continuar, porque muchos tienen teléfonos, pero no tienen, y estos procesos no se pueden llevar a cabo con calidad desde un teléfono. Se necesita condiciones mínimas y un computador sería esencial para eso. El tema de la conectividad se puede resolver con acuerdos con las telefónicas. Ahora, es decir, hay diferentes cosas, pero por eso la universidad tiene que pensar. Nosotros tenemos la suficiente, mira, aquí en una simple conversación han surgido diferentes alternativas. Nosotros tenemos la capacidad como academia, ¿no?, de diseñar un plan robusto que garantice esa transferencia de educación presencial, educación virtual, o una combinación de ambas, garantizando la calidad de la formación. Se entiende que en toda parte del mundo, universidades presenciales van a tener que dar un giro en esta realidad. Este es un proceso de acoplamiento donde se va a ir reafinando la capacidad de hacer, la calidad del hacer, y esa es una cosa a la que nosotros tenemos que apostar, ¿no? Tenemos que apostar, y yo creo que podemos, la universidad tiene todo lo que necesita para eso, que es una comunidad académica de gente bien preparada, que ahora mismo está asesorando al sector privado en diferentes aspectos y que debería estar pensando hoy.
Los funcionarios de la universidad, ese es el reto para el vicerrector, para todos los funcionarios de la universidad, que tienen que pensarse como académicos. En este momento que están al frente de una academia, tienen que pensarse como gerentes, tienen que ponerse al frente del diseño, a mirar más allá de la curva, a dejar de estar esperando que los otros reaccionen para ellos decidir, con miedo, con una visión hasta cierto punto de carácter a lo que están acostumbrados, a una dinámica envuelta en la dinámica política, en esa inteligencia política de cómo me manejo en la universidad para no crear ruidos, para no dañar mi imagen. No, usted hoy que está al frente de la gestión universitaria, usted decano, usted director de escuela, usted vicerrector, usted tiene la obligación de sentarse, ponerse a pensar como gerente las alternativas. Tenemos como comunidad que sacar de abajo para diseñar una estrategia que permita a la universidad sobrevivir, garantizando su excelencia, la excelencia que ha mostrado la universidad a lo largo del tiempo. Juan, como bien todos han estado resaltando, la universidad ha sido reactiva, no ha sido propositiva. Realmente los funcionarios han dejado mucho que desear. La vicerrectoría docente no ha podido construir una respuesta a la situación. Han transcurrido varios días, claro, una situación mundial de una pandemia que debe entrar en reflexión, porque en la universidad confluyen un sinnúmero de actores y esos funcionarios deben ser capaces de llamar a la familia universitaria para enfrentar la situación entre todos. Nosotros hemos hecho varias propuestas de que las facultades elaboren antisépticos, alcohol gel. Nosotros felicitamos la iniciativa que ha tenido el maestro Ángel Pichardo con esa fórmula que ha estado puesto en disposición. También la Facultad de Arte con la fabricación de mascarillas. Hemos solicitado al gobierno central de que suministre la materia prima para que estas iniciativas sean puestas a disposición de la población. Y en ese sentido yo te hago la siguiente pregunta. En ese contexto, ¿cuál debe ser el rol social de la universidad en este contexto? Porque ha sido bastante conservadora y con todo ese recurso humano, toda esa capacidad, todo ese profesionales en el área de la ciencia y la ingeniería que nosotros tenemos que podemos poner a disposición. ¿Cuál debe ser el rol de la universidad en este contexto? Mira, yo creo que una pandemia, algo que nadie estaba pensando en que una cosa como esta debía pasar. La última crisis de este tipo fue, ¿verdad? El 18, la mal llamada. Entonces, fiebre española, gripe española, pero nos agarra de sorpresa. Yo creo que en los primeros días hemos estado todos metidos en sobrevivir. Los primeros casos de profesores y miembros de la comunidad que se enfermaron. Eso mismo planteó mucha incertidumbre porque el sistema todo estaba centralizado, las pruebas centralizadas por el ministerio, la universidad incapaz teniendo los recursos, incluso la posibilidad, no tenía posibilidad de responder. Para salvar vidas tuvimos que ingeniarnos y en eso actuamos como colectivo. Ya esa etapa pasó, ya sabemos que esto va para largo y entonces ahora hay que sentarse más frío. Estamos a tiempo. Yo soy muy optimista de que estamos a tiempo, que la universidad puede ponerse en eso. Como con este tipo de iniciativa, desde el primer momento la Facultad de Ciencias elaboró algunos frascos de gel, ¿verdad? Y se mostró que podía hacerlo. Unos estudiantes de farmacia y química lo elaboraron bajo la conducción de las autoridades. Y mira lo que está haciendo el decanato de Ciencias de Ingeniería y la Facultad de Ciencia, ¿no? Con el ventilador. Pero así hay muchísimas otras propuestas, todos los universitarios. Lo que pasa es que ahora hay que sentarse. Y las autoridades, y quizás este llamado sirva,
Las autoridades tienen que pensarse en el momento en el que estamos y en el rol que tienen que jugar. Como esto es para largo, como esto es, si estaríamos hablando de una vacuna el próximo año y después de eso, señores, esto va a cambiar la vida de todo el mundo. Y hay incluso, o sea, hay muchísimos análisis ahora de lo que esto va a plantear. No me voy a meter a estas especulaciones, pero va a cambiar. La universidad puede y debe poner a todos sus quíricos al servicio de la nación. Debe centrarse en eso. Debe centrarse en esa mirada, con fuerza. La etapa de esa dinámica pasiva de los universitarios metidos en la burocracia, en las reuniones, tiene que pasar. Entonces, no hay que decir mucho de eso, no hay que decir mucho de eso, es que los que estamos más conscientes presionemos, alertemos y llamemos que en el Consejo Universitario, usted de la delegación estudiantil, nosotros, los profesores, planteemos esta perspectiva, que sigamos cuando se convoque el Consejo y que pongamos esta universidad en esa ruta, en la ruta de buscar solución a todos los problemas, en la búsqueda de buscar solución a los problemas que le vienen encima a este país, que son muchos, ¿no? Yo he visto muchas autoridades emitiendo opiniones. El decano de Ciencias Jurídicas ha hecho un foro recientemente, muy bien, es por ahí que debe ir la cosa, planteando opiniones, ideas. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales también, la Escuela de Economía hizo un foro particular en el área de las ciencias sociales, pero en el área de las ciencias aplicadas también tenemos que hacerlo. Sí tenemos que cuidarnos que este no es un espacio, un momento para protagonismo sencillo. Es decir, no, tenemos que evitar que los académicos andemos en los medios haciendo protagonismo. Cuando habla una autoridad de la universidad, tiene que ser sobre la base de un estudio. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por ejemplo, o el decano de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, o el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, tienen que hablar de lo que su staff, el staff de investigadores, de profesores, puede encontrar en la realidad y pronosticar. Ese cuidado tenemos que tenerlo. Pero el mayor énfasis, tiene que haber énfasis en las ciencias sociales, obviamente, se necesita porque la respuesta tiene que ser compleja e integral, pero necesitamos énfasis en la ciencia, en la investigación, para ver cómo de diferente manera contribuimos a paliar eso. Y volcar la universidad. Esta es una gran oportunidad para la universidad reencontrarse con el pueblo. No hay una institución que haga liderazgo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la ciencia, de manera desinteresada en este país. No la hay. Entonces, digo, sí la hay. Esa es la UAS. Nadie le va a disputar eso. Por encima de los intereses. Cuando el Ministerio de Salud o el Servicio Nacional de Salud decide una cosa, normalmente ahí va a haber intereses económicos. Nosotros tenemos la posibilidad de plantear alternativas sin ese sesgo, con el sesgo de lo académico. Y tenemos una mujer al frente de la rectoría. Yo espero que ha demostrado, yo la conozco, porque es de mi facultad, le he visto actuar y sé que ella tiene todo el talento para liderar esta situación, pero se necesita que ese talento se ponga al mando sin restricción. No podemos quedarnos en nimiedades, tenemos que ser arrojados. Bueno, si no se pone al frente, obviamente el sindicato, nosotros porque
tanto los estudiantes como los profesores tenemos una gran realidad. Es decir, que la universidad continúe, para que la universidad continúe, que no puede continuar en la forma como venía operando. Ya era precario el sistema en que operábamos antes. Hoy día, imagínate tú, entonces nosotros vamos a jugar nuestro rol, vamos a decir a las autoridades, a la rectora, quien tengamos que decirle lo que creemos, vamos a forzar que se hagan discusiones, vamos a trabajar para que este semestre pueda salvarse, para que la universidad, más allá de este semestre, pues salvar este semestre es muy fácil. En realidad, no, es para que nosotros podamos seguir trabajando, produciendo conocimiento, formando a hombres y mujeres en este país. Eso es. Bueno, Warner, recapitulando, una de las preguntas más frecuentes, ¿qué va a pasar con el semestre? Warner Gomera, presidente de FAPRUAT, dice que si la universidad es capaz de poner su creatividad, sus capacidades y empujamos hacia eso, se puede salvar el semestre. Y obviamente hay que seguir pensando en los semestres venideros, porque como dice Warner, los intelectuales del mundo y los líderes políticos mundiales concuerdan que la vida a partir de ahora será diferente. Hacemos un llamado desde este espacio de reflexión al Consejo Universitario en que debemos reunirnos y entre todos buscar las soluciones, no solo para la continuidad de la docencia, sino para aportar a la grave situación en que se encuentra el país, porque todavía la pandemia en sentido general en el país continúa en desarrollo y todavía no se ve una salida a la misma. En ese sentido, Warner, te queremos agradecer. No hay ninguna pregunta, Stalin, en el ambiente. Para esto. Bueno, sí, los compañeros que están en sintonía, Benny, queremos que le haga llegar la pregunta a Warner por WhatsApp ahora para que Warner pueda responder algunas inquietudes. Yo aquí voy a verificar en el Facebook ahora para ir editándote también. Warner, hay una pregunta muy frecuente que es que muchos de los profesores hasta mucho antes de que comenzara el asunto de la pandemia, han estado incomunicados de sus secciones. ¿Qué va a pasar con esas secciones que tienen semanas sin estar contactadas con esos profesores? ¿Qué va a pasar con las sesiones? Que tienen semanas sin contacto con sus profesores. Que es una pregunta más frecuente. Bueno, frente a todos los estudiantes, creo que la salida de la universidad se está haciendo el levantamiento, bien, que debió comenzarse, ya dijimos. Pero este levantamiento nos va a dar un diagnóstico de la realidad que tenemos y habrá que tener, entiendo yo, y es lo que muchos del comité ejecutivo valoramos, salidas diferenciadas. Es decir, aquellos estudiantes que por razones no pudieron conectarse con el profesor o que el profesor estuvo trabajando y ellos estuvieron fuera por su realidad, para ellos tiene que haber una solución. Entiendo que eso está claro. Los estudiantes que no se han podido conectar con su profesor no deben tener problemas. Hay tiempo, todavía entiendo yo, para que articulada una estrategia se le pueda dar respuesta, ¿no? Lo que sí, evidentemente, y no sé si alguien está pensando en eso, que todo el mundo debe olvidarse del verano, ¿no? Porque eso no tiene posibilidades ahora. Pero lo que le preguntábamos precisamente a las autoridades, por lo que reclamábamos una acción, era por eso, porque sabíamos que hay muchas sesiones, muchos docentes que no se han podido comunicar con sus estudiantes ni sus estudiantes. El presidente de la FED me llamó en varias ocasiones pidiéndome que le diera los números de teléfono de los profesores para hacerlo a los estudiantes. Y obviamente yo le decía, no, tenemos que garantizar que hay una salida, un abordaje integral para todo el mundo. Para esos estudiantes de la universidad, esos estudiantes que no se han visto con los profesores, tienen que estar tranquilos, que la universidad tiene que garantizar
un mecanismo para que ellos puedan encontrarse virtualmente, entiendo yo, con sus docentes. Aquí, un cuatrimestre. Básicamente esa es la pregunta principal sobre qué va a pasar con el semestre. Muchos profesores que no han podido contactarse. Otra cosa que ha pasado es que muchos profesores han tomado iniciativas particulares para impartir la docencia, pero hay muchos, creo que su gran mayoría, que ha esperado que la universidad dé una respuesta que hacer en este sentido. Así es, así es. Entonces, bueno, yo creo queremos agradecerte por la facilidad y que no tuviste ningún problema cuando hicimos el llamado. Y nosotros sabemos que tú siempre está a la disponibilidad para responder cualquier pregunta y te lo agradecemos como organización. Y bueno, el reto es de todos. Tenemos, nosotros como federación en lo sucesivo, tenemos que abordar la discusión y trabajar, ¿no?, para poder salir con bien de esta dinámica. Cuenten con nosotros. Creo que, y así lo reconoce todo el mundo, la salida y el abordaje, cualquier cosa que se diseñe, cualquier estrategia, tiene que involucrar a los estudiantes e involucrar a los profesores. Bueno, una pregunta que tienen por aquí, que es, ¿tienen idea cuándo se puede acabar el semestre? Debería, si en el mejor de los casos, entiendo yo, y esa es una de las cosas que están levantando en el diagnóstico ahora mismo. En el mejor de los casos, deberíamos estar pensando por encima de 5 semanas. Por encima de 5 semanas. Pero es una de las cosas que tenemos que discutir. Realmente la idea de ver el nivel en que está cada uno de los docentes es una buena idea que nos va a ayudar a tomar decisión. Todo dependerá también, obviamente, de cómo el gobierno, el Estado y el Ministerio de Salud maneje la política de distanciamiento social y cómo logremos nosotros avanzar en el diseño de la estrategia del seguimiento virtual de los alumnos. Habría que también abordar cómo resolvemos el tema de los laboratorios. Pero si nos proyectamos a junio, todavía en medio de estas 30 de mayo, ¿verdad?, en esta situación, y junio ya entrando en un problema de mayor flexibilidad, entonces, en el peor de los casos, 5 semanas serían pocas para solucionar, para terminar el semestre. Bien, bien. Bueno, esto plantea que obligatoriamente el Consejo Universitario tenga que reunirse para tomar las decisiones correspondientes para salvaguardar este semestre y los semestres venideros, realmente. Así es. Bueno, una vez más te agradecemos y te damos las gracias por la flexibilidad y sacar de tu tiempo para responder varias de estas preguntas. Yo pienso que ha sido una reflexión muy importante, la cual a todos aquellos que no pudieron ver la transmisión en vivo, será grabada y será compartida a través de las distintas redes, tanto de FAPROUAS como por todas las redes del FEFLA. Estaremos compartiendo a todos por los grupos de WhatsApp para que nadie se la pierda y muchos en la reflexión puedan contestar sus preguntas. Pasen buenas. Cuídense, quédense en casa.